¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a empezar con la parte asíncrona del curso. Ya saben, la contingencia del COVID nos tiene innovando educativamente aquí en el TEC de Monterrey. Entonces, como les había prometido, este es el primer clip de 4 de esta semana, donde vamos a estar abarcando la teoría del curso y cosas que normalmente pues estaría enseñando en el salón de clase. ¿Ok? Hoy nos toca hablar de Yuri Lotman, uno de los semiólogos más importantes del siglo XX, y de sus contribuciones al campo de la semiótica, del estudio de los signos. Yuri Lotman es una figura esencial para entender la semiótica como la conocemos hoy. Él nació en Petrógrado en 1922 y murió en la ciudad estonia de Tartu en 1993. Petrógrado hoy en día no existe tal cual. En épocas de la Unión Soviética se transformó en Leningrado. Quizá ubican ese lugar por esa desgarradora y buenísima película de la Segunda Guerra Mundial del francotirador. Entonces es una ciudad que ha sufrido mucho. Hoy en día se le conoce con el nombre de San Petersburgo, que también era su nombre previo a la Revolución Bolchevique. Y Tartu, bueno, es una pequeña ciudad en Estonia, como había mencionado, y por mucho tiempo pues, permaneció, digamos, al margen de la teoría semiótica. Aunque bueno, no es cierto, luego vamos a ver con la figura de Jacob von Uskul, que de hecho hay toda una serie de precedentes de pensamiento semiótico que por alguna razón han originado en esa ciudad. Bueno, entonces Yuri Lotman, para entenderlo, primero hay que entender que su vida coincide con la existencia de la Unión Soviética en gran parte. La Unión Soviética, así como una confederación de varias uniones comunistas, se consolida en 1922 y ustedes, como ustedes saben, acaba en 1991. Y vaya, Lotman murió en 1993, entonces solo conoció los últimos 2 años de su vida sin ese régimen. Muchos sentidos profundamente autoritario y hostil hacia el mismo Yuri Lotman. Yuri Lotman era judío y eso no era muy bien visto en el régimen. Era algo conflictivo. Si bien los comunistas no querían reflejar sus profundos sentimientos antisemitas, porque eso los haría igual que los nazis, una fuerza que combatieron con todo su poder durante la Segunda Guerra Mundial, tenían muchas reticencias, muchas sospechas acerca del pueblo judío, consideraban que no podían ser confiados, consideraban que siempre tendrían más alianza, más lealtad a sus orígenes étnicos judíos que hacia la nación misma. Y eso para un Estado totalitario es algo peligroso. Por lo tanto, siempre fue directa o indirectamente víctima de la discriminación. Y es algo que tomar en cuenta cuando hablamos de su vida. Entonces, pasaron muchas cosas en la vida de Yuri Lotman y como ustedes saben, a mí me gusta hablar un poquito de las personas detrás de los conceptos que abarcamos en esta clase. Porque, como diría Humberto Eco, la semiótica tiene un límite epistemológico. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, recordemos que se refiere a que la teoría semiótica no puede desprenderse de las personas que la hacen, no puede desprenderse de su contexto sociohistórico. Por lo tanto, mucho de lo que vamos a ver en este módulo se entiende mejor cuando entendemos quién fue Yuri Lotman y las circunstancias que marcaron su vida. Entonces, como ya les mencioné, este conflicto con la Unión Soviética lo va a marcar. Para empezar, Yuri Lotman empieza la universidad en Leningrado y ahí empieza a matricularse como filólogo. Recordemos que la filología es esta disciplina que estudia los textos, principalmente a través de la recensió, es decir, la recepción de los textos a través de la historia de sus ediciones, la evolución del lenguaje, etc. Entonces empieza a trabajar
más bien estudiar en Leningrado, y rápidamente descolla o resalta por sus grandes capacidades intelectuales. Pero justo cuando estaba trabajando en su tesis de doctorado, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y a diferencia de Charles Peirce o el mismo Ferdinand Saussure, que tuvieron vidas relativamente pacíficas y ausentes de conflictos, si bien a Charles Peirce les tocó vivir la guerra civil estadounidense, él nunca fue a las trincheras, y si bien a Ferdinand Saussure le tocó vivir en sus últimos años el comienzo de la Primera Guerra Mundial, pues ellos nunca tuvieron que hacerle frente directamente a esas amenazas. En cambio, a Yuri Lotman le tocó ser joven cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y tuvo que ir al frente a combatir. Si ustedes vieron la película que mencioné hace rato, Leningrado estuvo fuertemente sitiada por los nazis, fue una guerra atroz hasta el último hombre, y él era un operador de radio en una división de artillería. Curioso, ¿no?, que un semiólogo estuviera precisamente encargado de la comunicación, o al menos de una faceta de la comunicación durante la guerra, ¿no? Y bueno, finalmente la guerra concluye, las fuerzas aliadas ganan sobre las fuerzas del eje, y Yuri Lotman puede dedicarse a terminar su tesis, que era sobre eslavística, es decir, sobre el estudio de la literatura rusa, o en lengua eslava, principalmente de los siglos del 1800 hasta su época. Y bueno, empieza a trabajar en su tesis solo para descubrir que un día su asesor, Grigory Bukovsky, estaba ausente. Nadie sabía que había sido de él. Nadie reportó oficialmente que había sido arrestado bajo el cargo de ser un cosmopolita sin raíces o desarraigado. En esa época era un cargo hechizo que la Unión Soviética pues, se inventó, sacó de la manga para arrestar a pensadores, intelectuales judíos sin sonar antisemita. Entonces, imagínense que un buen día ustedes están listos para su clase de semiótica y yo no aparezco y no aparezco y resulta que el gobierno me tiene preso. Bukovsky desafortunadamente no vivió mucho después de ese encierro. Murió en prisión a causa de un infarto cardíaco. Como ustedes saben, las condiciones de las prisiones soviéticas eran deplorables y él, siendo ya una persona mayor, no pudo sobrevivir. En fin, finalmente el ambiente intelectual de Petrógrado en ese momento, o Leningrado más bien, era bastante rico. Había muchos intelectuales y Yuri Lotman pudo continuar con sus estudios y se graduó con todos los honores. Pero encontró que una vez que se había graduado no había trabajo para él. En Moscú y en las ciudades principales de la Unión Soviética el antisemitismo era rampante y por lo tanto no podía conseguir una posición académica. Y eso lo llevó a emigrar. Emigró a Estonia, que en esos momentos ya estaba bajo el yugo de la Unión Soviética, y ahí en la pequeña ciudad báltica de Tartu, en la universidad, que era la única en Estonia en ese momento, encontró su asiento. Y ahí rápidamente ascendió a los rangos debido a su gran erudición y capacidad intelectual, hasta que se volvió miembro del departamento en el que trabajaba, el departamento de literatura rusa. Y a partir de ahí revolucionó el estado de la academia en Estonia. En 1964 fundó la revista Science System Studies. Obviamente ese no era el título original, originalmente estaba en ruso. No sé pronunciar ruso, entonces no me voy a molestar en siquiera intentarlo. Pero conviene recalcar que esa revista aún existe en la actualidad y es de las de más prestigio y abolengo en la academia semiótica. También en 1964 él empieza las denominadas escuelas de verano o escuelas semióticas, y es una tradición que se ha mantenido año con año hasta nuestros días. Hoy en día pueden ustedes, si les interesa, sobre todo en el posgrado, aplicar a una de estas escuelas, donde se maneja toda suerte de temas, cambian año con año. Es un lugar pues, muy interesante. A mí no se me ha hecho, pero me gustaría algún día poder ir. Y bueno, Yuri Lotman se convierte en casi sinónimo de la semiótica del Báltico.
y se encarga de hacer de Tartu, o más bien de la Universidad de Tartu, un lugar excelente para quien quiere estudiar los fenómenos semióticos, sobre todo en lo que concierne a la esfera cultural. Y finalmente muere en 1993, 2 años después de que acaba el régimen soviético, dejando un gran legado para todos los que nos dedicamos a esta disciplina. También, bueno, pese a él ser ruso, siempre se identificó con el pueblo estoniano y siempre abogó por su libertad y su independencia, incluso cuando en muchos lugares eso era mal visto. De hecho, hoy en día Estonia tiene una historia muy conflictiva con su pasado soviético. Hay muchos rusos que junto con Yuri Lotman emigraron, ya sea forzadamente o en busca de un futuro, a Estonia. Y en el momento en que colapsa la Unión Soviética, el gobierno estonio se rehúsa a reconocer la ciudadanía y al mismo tiempo Rusia también les niega la ciudadanía. Entonces tenemos una cuestión de ahí muchas personas aún vivas en la actualidad que técnicamente no tienen una patria a raíz de estos conflictos políticos. Pero bueno, independientemente de eso, el trabajo de Yuri Lotman ha sido un par de aguas en la semiótica y vamos a hablar un poquito de por qué. Vamos a hablar de la escuela que él funda, que es la escuela de Tartu Moscú, y por qué es tan peculiar. Entonces, previo al ascenso académico de Lotman, la actividad teórica en la Unión Soviética se concentraba en Moscú, naturalmente, pero es gracias al profundo trabajo que él empieza a realizar que cada vez más Tartu empieza a agarrar importancia. Y lo que empieza a pasar es un blend, una mezcla muy singular de semiótica como antes no se había visto. Si bien está influenciada por el formalismo ruso, que es una vertiente que ya había mencionado un poquito, vamos a hacer un paréntesis, quizás les recuerdo un poco de qué va. Formalismo ruso muchas veces se emplea como un término incluso un poco despectivo antes, o sea, y posterior a lo que realmente fue el movimiento, pero era una serie de académicos que se dedicaron principalmente al estudio de la poética y la literatura a través de un enfoque estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaban muy influenciados por el pensamiento de Ferdinand de Saussure y principalmente este vínculo se realizó a través del ya famoso Roman Jakobson, que ya hemos visto un poquito de su trabajo. Entonces el formalismo ruso con sus ideas también de sintagma, paradigma, de entender las estructuras profundas del significado, de los textos, influenció mucho la perspectiva desde la cual se empezó a abordar el hecho semiótico. También, por otro lado, eran en su mayoría teóricos literarios, soviéticos rusos, por lo cual estaban muy interesados precisamente en la literatura rusa. Pero también empezaron a agarrar una mezcla heterogénea de lógica, cibernética, ecología y estudios culturales. Todo esto se empezó a hacer un caldo de cultivo en el que la semiótica empezó a transformarse radicalmente y a dejar ese binarismo que había pues influenciado mucho de lo que había sido en su origen. En estos momentos pues ya había una conciencia más elevada del trabajo de Charles Sanders Peirce, pero por otra parte, Yuri Lotman y sus aprendices, sus discípulos, siempre se pensaron a sí mismos como más pertenecientes a la escuela de Saussure. Y bueno, otros elementos importantes de esta escuela que no nos va a dar tiempo de elaborar serían Boris Kensky, Vyacheslav Ivanov, Vladimir Toporov, quizá uno de los más connotados, Mikhail Gasparov, entre otros. Realmente, como les digo, no nos damos abasto para abarcar el pensamiento de todos y cada uno de ellos. Vamos a hablar principalmente, o más bien únicamente, de Yuri Lotman y tocaremos también en las próximas sesiones un poquito del trabajo de Mikhail Bakhtin. Bakhtin vivió principalmente en Moscú, aunque después también fue extraditado a otras partes de la Unión Soviética, también por conflictos ideológicos, ¿no?, que eran muy comunes en esa época. Y bueno, también para entender un poquito de los conceptos, hay que entender lo que habría sido ser un ruso en Estonia en esa época. Aquí les pongo una foto de
Tartu en el verano. He tenido la oportunidad de visitar ese lugar, es sumamente hermoso. Les digo, en primavera, en verano, sobre todo en verano, en invierno ni se dignen a ir, está helado, llega a los menos 50 grados centígrados y se puede quedar así varios días. Pueden apilar metros de nieve. Entonces, en verano es un lugar hermoso, en invierno, no sé, es duro sobrevivir, me imagino. O eso es lo que me ha dicho la gente que pues, le ha tocado vivir esa experiencia. Y bueno, en Estonia y la semiósfera. Bueno, entonces les digo, no es tan sorprendente que un ruso semiexiliado en Estonia se le ocurriera este concepto de la semiósfera en el que vamos a ahondar en el próximo video. Estonia, a lo largo de su historia, siempre ha sido invadida por alguna fuerza opresora, ya sean los daneses en la Edad Media, o después los suecos, y obviamente luego Alemania, y después la Unión Soviética, ¿no? Entonces, por sus circunstancias geopolíticas, Estonia siempre ha sido un lugar muy combatido por los poderes fácticos de Europa, porque es una entrada al Báltico. Y además no es solo una entrada al Báltico, es una entrada al Báltico llena de recursos energéticos, ¿no? Estonia está llena de gas natural y de carbón, y por lo tanto es crucial para cualquier imperio que quiera dominar Europa. Y por lo tanto los pobres estonios siempre han tenido que sobrevivir siendo colonizados, ¿no? En ese sentido también hay algo ahí de conexión con el mismo México. Entonces, ¿cómo sobrevive una cultura que ha sido subyugada por otra? Bueno, tiene que enfatizar mucho sus propias costumbres, su lengua, sus raíces y sus tradiciones. De otra manera se erosiona totalmente. Y también algo que notó Yuri Lotman es que adquieren una conciencia, una autoconciencia cultural muy fuerte que se cifra basada en lo que es el otro y lo que no son ellos, ¿no? Entonces, hoy en día en Estonia hay un movimiento folk muy grande, ¿no? Y pues es precisamente el resultado de esta opresión soviética, en últimas instancias, pero en general constante a través de la historia, ¿no? De hecho, Estonia, Letonia y Lituania son famosos por ser los países que ganaron su independencia cantando. Es un fenómeno interesante, quizá podríamos analizarlo en algún momento desde la semiótica, ¿no? Pero la historia va más o menos así. En 1993, esperando ya su independencia, o creo que fue en el 92, no, sí, en el 92, hicieron una gran valla humana que atravesaba desde Estonia, pasando por Letonia y Lituania, una gran valla humana donde iban cantando canciones de independencia, canciones propias de sus pueblos, en sus idiomas nativos, y gracias a esta presión social, a este movimiento social, lograron su independencia. Entonces, es una cultura muy particular y me imagino que siendo ruso, Lotman tuvo que lidiar con muchas de estas circunstancias, pero el profundo humanismo de Lotman lo llevó a ver la parte pues, más iluminada de ese aspecto, ¿no? De una empatía, de un interés por el otro y no de un tribalismo o de una xenofobia o algo por el estilo, ¿no? Entonces la semiótica se volvió un vínculo para entender otras culturas y para entender al otro y poder convivir con el otro. Como les decía, Yuri Lotman hasta el último de sus días peleó por los derechos de los estonianos, pese a que en su momento habían sido reprimidos, y seguramente él lo entendía como judío y ruso, entendía que el individuo está atravesado por muchas semiósferas, por muchos sistemas de signos que lo conforman como individuo, y a veces estos sistemas de signos entran en conflicto el uno con otro, ¿no? Pero este conflicto no es solo destructivo, también puede ser productivo, ¿no? Y eso es en parte lo que vamos a ver con sus teorías sobre la semiósfera, las relaciones de frontera, las cuestiones de diálogo o dialogismo. Entonces, este va a ser un bloque muy interesante para entender cómo podemos aplicar la semiótica o la semiología a cuestiones ya no de sistemas de signos, sino de culturas. Para Yuri Lotman y para su escuela de Tartu Moscú, y esto es clave entender, el signo no es tan importante como el tamizado o entretamado de textos en el cual está embebido el signo. Entonces es una semiótica
que no le importa hacer una tipología del interpretante, ni hacer unas fuertes distinciones entre significado y significante. No, 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 quiere un énfasis más sintético, por así decirlo, en el que vas del todo a las partes y no de las partes al todo, ¿no? Entonces, para Yuri Lotman, primero tienes que entender la cultura, entendida como una suerte de semiósfera, que es como, imagínense, una esfera abstracta hecha de textos, textos entendidos en un contexto casi más bien metafórico, en el cual los procesos de traducción o de intersemiosis entre los textos de una esfera y de otra son lo más importante. Y no tanto el hecho de que si este signo es un icono, este es un índice, símbolo, eso para Lotman no es tan interesante. ¿Ok? Entonces, en este módulo vamos a estar abordando esta nueva perspectiva de la semiótica. Les digo, es muy influyente. Básicamente, si no entiendes el pensamiento de Lotman, es muy difícil entender la semiótica actual. Y por lo tanto es que nos tomamos el momento, el tiempo para entender un poquito de dónde origina. Y bueno, pues los voy a ver en el siguiente video. Por favor, no olviden leer los textos antes de estar viendo estos videos. Estoy seguro que van a hacer muchísimo más sentido si ustedes primero leen, ¿ok? Y cualquier duda, comentario, pues ya saben, ahí están los comments below. Por favor, dale like, suscríbete al canal. No se crean, pero bueno, nos vemos en la próxima. Chao.